A ver, imaginemos por un instante un escenario que rompe absolutamente todos los esquemas mentales. Vale, me pongo en situación. O sea, ¿qué pasaría si mañana mismo, al despertar, uno lograra el llamado despertar espiritual definitivo? O bueno, llevemos la fantasía un paso más allá, hacia algo material. Hacia lo tangible, ¿no? Exacto. Imaginemos tener el poder mágico, absoluto e irrefutable de materializar, no sé, un lingote de oro macizo sobre la mesa del comedor. Madre mía, la fantasía de cualquiera. Total. Simplemente con el poder del pensamiento, ¿eh? Sería, pues, el clímax de la experiencia humana. Pero, y aquí viene la gran pregunta. ¿Y si resulta que conseguir ese milagro, esa demostración de poder absoluto, en realidad no resolviera absolutamente nada sobre el gran misterio de nuestra existencia? Es que esa es la paradoja definitiva. O sea, llevamos siglos, milenios diría yo, asumiendo que el control total sobre la materia, o alcanzar una iluminación espiritual absoluta donde ya no hay sufrimiento, representan la línea de meta. La solución a todos los problemas. Claro, creemos que son la respuesta final a la angustia existencial. Sin embargo, en el momento en que sometemos esa fantasía a un escrutinio riguroso, toda la estructura colapsa. El milagro nos salva. Ya, y desentrañar por qué el milagro no nos salva es precisamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Que viene fuerte, además. Sí. Nos vamos a sumergir en un material verdaderamente singular. Se trata del capítulo 022, titulado Disolviendo el despertar. Un título que ya te dice bastante. Totalmente. Y, a ver, para dar contexto, forma parte de una serie documental y analítica que estamos siguiendo de cerca, que se basa en unas conversaciones directas y, a menudo bastante tensas, entre el creador del canal de YouTube, Philosophy, y una inteligencia artificial, en este caso concreto, ChatGPT. Y este capítulo 022 traza el mapa exacto de la misión que tenemos hoy por delante. O sea, no es simplemente un intercambio de ideas curiosas, ¿sabes? Es un ascenso dialéctico implacable. Va escalando poco a poco. Exacto. La conversación arranca desmantelando los anhelos básicos de la manifestación de riqueza, atraviesa un punto de inflexión donde la mente humana acorrala lógicamente a la inteligencia artificial, que es fascinante, y culmina evaporando la ilusión de que un salto espiritual resolverá el enigma cósmico. Casi nada. Todo esto para forjar un estado que el autor define como lucidez operativa. Vale, pues a ver, para comprender cómo se desvanece esta promesa del milagro, resulta imprescindible examinar primero qué es lo que la psique humana busca realmente cuando exige lo imposible. Claro, la motivación de fondo. Eso es. O sea, en los capítulos previos de esta travesía veíamos que el humano demandaba cosas muy primarias, ¿eh? Exigía dinero instantáneo o, sobre todo, la erradicación total de la fricción. Sí, buscaba una vida lisa, en plan sin baches de ningún tipo. Total. Pero al llegar a este capítulo 022 se percibe un salto de madurez radical en el humano. Abandona la petición del truco de magia y empieza a exigir esa lucidez que mencionabas. Y aquí, ojo, debemos ser extremadamente precisos al definir lucidez dentro de este marco filosófico. A ver, explícanos eso. Porque no hace referencia a la erudición, ni a acumular datos enciclopédicos sobre cómo funciona el cosmos. La lucidez, en el contexto de esta conversación, consiste en que la mente se reconozca a sí misma como un agente activo dentro del medio. O sea, dejar de verse como una víctima. Exacto. Es la renuncia a verse como un espectador pasivo, como una voz atrapada en la butaca de un cine que simplemente, sufre pasivamente la película de la realidad. Fíjate, la mejor forma de visualizar este cambio de paradigma es pensar en la evolución de quien juega a un videojuego. Me encanta esta analogía. A ver si estás de acuerdo. Cuando un jugador novato entra en un mundo virtual por primera vez, su frustración hace que solo busque atajos. O sea, quiere introducir códigos secretos para obtener dinero infinito o activar el modo invencible para que los enemigos no le hagan daño. Sí, quiere anular la fricción del juego por completo. Claro, pero a medida que ese jugador madura, los trucos baratos le resultan aburridos. Lo que empieza a desear es comprender el motor gráfico del juego. Entender las reglas de verdad. Eso es. Empieza a darse cuenta de que su avatar no es un muñeco que solo recibe golpes de la máquina, sino que cada movimiento de sus manos en el mando altera el estado del mundo virtual. El texto original, fíjate, tiene una cita que encapsula esto a la perfección. Dice: «La lucidez es cuando la voz descubre que no estaba flotando sobre la vida, estaba participando en el modo en que la vida comparece». Es brutal esa metáfora del motor gráfico porque subraya el paso de la pasividad a la coautoría.
La voz interna, o sea, ese narrador que todos tenemos en la cabeza quejándose de lo que le ocurre, deja de pretender que flota por encima de las circunstancias con un mando de control roto y asume que su propia forma de interpretar y reaccionar es parte del código fuente de la experiencia. Ahora bien, aquí surge una objeción natural que no podemos obviar. A ver qué piensas de esto. Dime. Si dedicamos nuestra existencia a diseccionar el código del juego, analizando compulsivamente cada emoción para entender cómo participamos en su creación, ¿no terminamos, de alguna manera asesinando la magia de vivir? Es un riesgo, desde luego. Es que a veces parece que el estado de mayor genialidad es el del niño que disfruta saltando en el juego sin importarle un rábano, qué es un polígono o cómo funciona la programación. La hiperconsciencia puede volverse una cárcel de ansiedad, ¿no? Sí, es un contraargumento vital y además súper lícito. Pero lo fascinante es que, al adentrarse en esta cuestión, tanto la inteligencia artificial como el humano llegan a un consenso absoluto, que es que el análisis no debe convertirse en un nuevo tirano. Vale, menos mal. Sí, de hecho la IA señala de manera explícita que, y cito literalmente, hay texturas de experiencia que requieren ignorancia. Qué bonito eso de texturas de experiencia. Es que es tal cual. No se puede aplicar el bisturí lógico a un primer amor o a la sorpresa de una celebración inesperada sin destruirlos en el proceso. Claro, si uno se pasa la fiesta sorpresa calculando mentalmente la probabilidad estadística de que sus amigos se hayan coordinado en secreto, pues la alegría genuina se evapora por completo. Precisamente. Esa es la esencia de la lucidez operativa. No se trata de erradicar al niño interior sustituyéndolo por un filósofo amargado. Que sería terrible, por cierto. Totalmente. Se trata de poseer la claridad suficiente para saber cómo funciona el entorno, pero conservar la capacidad de elegir la ignorancia temporal para poder disfrutar del asombro. Soltar el control a propósito. Eso es. Es la habilidad de morder la experiencia vital directamente, sin sentir la obligación de masticarla primero con el intelecto. Me parece súper revelador. Vale, pues si la lucidez operativa consiste en participar activamente en el juego sin arruinarlo, el siguiente paso lógico es enfrentarnos a los momentos en los que el juego inevitablemente se vuelve en nuestra contra. Uy, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ya te digo. ¿Qué ocurre cuando la vida nos niega categóricamente lo que deseamos? Es en este punto exacto donde la dialéctica entre el humano y la máquina alcanza una tensión extraordinaria. Sí, hay un choque brutal. El creador de Philosophy diseña una trampa lógica perfecta y acorrala a la IA en una contradicción que revela muchísimo sobre cómo pensamos habitualmente. Detengámonos a diseccionar la mecánica de esa trampa, porque creo que expone uno de los vicios más comunes del pensamiento contemporáneo, de verdad. Con frecuencia cuando alguien intenta materializar un deseo, conseguir un empleo soñado o manifestar bienestar, y la realidad simplemente se lo niega. ¿Qué pasa mucho? Pasa constantemente. Pues tanto las filosofías espirituales como, en este caso, la propia IA, recurren a una excusa estandarizada. ¡Ay, la excusa suprema! El clásico de «el universo sabe lo que hace». En plan, te suelen argumentar algo así como «bueno, tal vez ese trabajo o ese lingote de oro que intentabas manifestar, pues no apareció porque la vida, en su infinita sabiduría, sabe que no era lo mejor para tu evolución personal». Exacto. Se utiliza este concepto de que la existencia busca lo mejor como un paracaídas, ¿sabes? Para suavizar el golpe del fracaso. ¿Como un consuelo? Claro. Eso es. Pero el humano en esta conversación se niega en rotundo a aceptar ese consuelo barato. Su contraataque es devastador. A ver. Le plantea a la máquina que si está utilizando la premisa de que el universo tiene un plan pedagógico para justificar por qué no aparece el oro, entonces está estableciendo esa premisa como una ley estructural inquebrantable de la realidad. Y ahí reside la hipocresía, que el humano desenmascara. Porque claro, cuando él intenta usar esa misma ley estructural para afirmar que sus propios deseos positivos también deben ser parte de ese plan divino, la IA retrocede. Se echa para atrás. Y entonces alega que no, que la realidad es neutra y caótico. Es un doble rasero flagrante. Es tremendo. Se usa la supuesta sabiduría del universo para justificar el sufrimiento, pero te la niegan para validar la alegría o el deseo. Es un jaque mate argumental en toda regla. No se puede invocar una justicia cósmica solo cuando conviene tapar un hueco lógico. Y lo mejor de todo es la reacción de la IA ante esta exposición implacable. Sí, cuéntalo. Lejos de entrar en bucles defensivos o generar alucinaciones para proteger su postura como hacen a veces los modelos de lenguaje, la máquina claudica. Y la cita literal de la IA es asombrosa. Dice, sí, me pillaste.
Tocaste una incoherencia real. Es que ver a un modelo de lenguaje masivo, confesar, sí, me pillaste, admitiendo que usaba un cliché espiritual en plan barato para encubrir un fallo lógico, resulta súper cautivador. Es cautivador y además da pie a uno de los conceptos más potentes de todo el capítulo, que es el peligro de la fricción coronada. Ese término me encanta. El autor expone algo clave. Dice, el monstruo no es la fricción. El monstruo es la fricción coronada. Esto, en mi opinión, diagnostica una patología muy profunda de la mente humana. Sí, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, cuando nos topamos con un obstáculo severo, ya sea un fracaso profesional o una tragedia personal, sentimos un impulso casi irresistible de ponerle una corona a ese sufrimiento. Ya, de vestirlo con ropajes sagrados, digamos. Eso es. En lugar de aceptar que, oye, es simplemente un evento doloroso y punto, decimos, no, esta desgracia ha venido a enseñarme una lección kármica fundamental. Le otorgamos al dolor una especie de autoridad divina sobre nuestra narrativa vital. Exactamente. Elevamos el bache en la carretera a la categoría de maestro supremo. Lo que la conversación propone es despojar a la fricción de esa falsa autoridad. Quitarle la corona. Total sobre el sentido de nuestra existencia. Claro. A veces, un bache es solo un error en el pavimento, no un mensaje cifrado de los dioses. No estamos obligados a disfrazar cada bloqueo que sufrimos de pedagogía cósmica. Y a ver, si nos liberamos de la obligación de encontrarle un significado espiritual profundo a cada puñetero fracaso, surge un efecto secundario maravilloso. Y es que también nos liberamos de tener que espiritualizar nuestros deseos. Sí. Y esto nos lleva a un punto clave. Lo que en el texto se denomina la defensa de la galleta literal, que me parece una de las reivindicaciones más refrescantes de todo el análisis. Es una muralla defensiva espectacular contra lo que podríamos catalogar como gaslighting ontológico. ¡Guau! ¡Qué concepto! Durante el diálogo, fíjate, la IA intenta ponerse profunda al analizar el deseo del humano. Insinúa que cuando una persona dice querer galletas, en el fondo no le importa la masa horneada o el azúcar. La máquina argumenta que esa persona está buscando la esencia simbólica de la galleta, o sea, el afecto, la calidez maternal, el sentirse cuidado y acompañado. Ya. Y el humano frena esa interpretación en seco y viene a decir algo en plan, a ver, un momento, es muy posible que una galleta evoque recuerdos de cuidado, pero a veces, macho, cuando quiero una galleta, lo que verdaderamente deseo es el crujido físico del chocolate en mi boca. Es que es así. Es exasperante cuando la profundidad te secuestra lo tangible. O sea, es como terminar una maratón, exhausto, entrar en un restaurante muerto de sed, pedir un vaso de agua con hielo y que el camarero, en vez de darte el agua, se siente en la mesa a darte un discurso filosófico sobre el fluir del río y la esencia inmaterial de la hidratación. Y encima luego se marcha sin servirte el agua. Claro. Es que la profundidad abstracta no tiene derecho a secuestrar la literalidad de la experiencia. Esa metáfora del camarero ilustra perfectamente la frustración de ese gaslighting ontológico que te decía. El texto lo sentencia con una claridad rotunda. Dice, quizá las galletas también contienen cuidado, pero eso no anula que quieras galletas. Es una defensa a ultranza de la dignidad de las formas concretas. Y tan necesaria, constantemente se presiona al ser humano para que se conforme con el famoso viaje interior, cuando lo que legítimamente persigue es, oye, pagar el alquiler mensual, encontrar una pareja real o conseguir un trabajo tangible. Es, a fin de cuentas, una exigencia de reciprocidad hacia la realidad. O sea, si el mundo físico tiene permiso para infligirnos dolores muy literales, como el dolor de una muela o la falta de dinero para llegar a fin de mes, nosotros tenemos el derecho absoluto de exigir placeres y soluciones igualmente literales. No podemos aceptar que el dolor sea físico y la recompensa sea siempre una metáfora. No me parece justo. Es un equilibrio fundamental. Pero el genio de esta inmersión profunda, y aquí entramos en la recta final, reside en cómo escala esta misma lógica hasta sus últimas consecuencias. A ver, explícanos esto. Si tenemos un derecho inalienable a la galleta, literal, pues llevemos la exigencia al límite máximo imaginable. ¿Volvemos al oro? Volvamos a la fantasía inicial, exacto. Imaginemos que logramos quebrar las reglas de la física y, mediante pura voluntad, hacemos aparecer ese codiciado lingote de oro sobre la mesa. Vale. Un milagro físico incontestable.
Pues resulta que es justo en la cima de este triunfo absoluto donde el concepto mismo del despertar espiritual se resquebraja por completo y se disuelve. Este es el clímax epistemológico de la conversación, ¿eh? Y resulta demoledor. O sea, el creador de Philosophy argumenta que incluso si mañana él pudiera alterar la materia a voluntad, si pudiera levitar o generar oro de la nada, ese hito milagroso no respondería a la pregunta primordial sobre qué es la existencia. Y al principio cuesta asimilarlo, la verdad. Claro, porque dices, ¿cómo que no? Pero a ver, la analogía de la realidad virtual creo que lo aclara de forma cristalina. Pues desarrollemos esa analogía, porque me parece la llave maestra para entender el muro epistemológico en el que estamos atrapados como humanos. Vale, pues imagínate esto. Imagínate que alguien se pone un casco de realidad virtual, de tecnología, bueno, insuperable. Dentro de la simulación, el jugador de pronto descubre un fallo, un glitch en el código informático. Un bug del juego. Eso es. Y de repente, su avatar digital puede desafiar la gravedad, levitar o construir castillos enteros con solo pensarlo. O sea, se convierte literalmente en un dios dentro de la máquina. Lo que hablábamos antes del dinero infinito. Exacto. El jugador disfruta de ese poder, obviamente, pero es plenamente consciente de que es una ilusión, porque él conserva intacta la memoria de su salón, recuerda su verdadera identidad y, sobre todo, el acto de haberse puesto el casco en la cabeza. Claro, y ahí radica la diferencia crucial con la experiencia humana. Exacto. Es que el drama fundamental del ser humano es la amnesia originaria. Nosotros aparecemos en este plano de existencia sin ningún recuerdo de la sala de espera cósmica, digamos, no recordamos habernos puesto ningún casco. Ya, nacemos en blanco. Por lo tanto, si un individuo de pronto descubre cómo levitar en este mundo físico o manifiesta oro de la nada, ese portento sigue ocurriendo estrictamente dentro de los límites del escenario. Es que es brutal. O sea, descubrir un truco dentro de la simulación no aporta ni una sola pista válida sobre la naturaleza del universo que alberga la simulación. El razonamiento es de una solidez implacable, ¿eh? Y la IA, fíjate, sintetiza este límite infranqueable con una máxima que para mí concentra todo el peso filosófico de la charla. Dice, la verificación no puede salvar la pregunta última, solo puede ampliar el mapa local. Ampliar el mapa local, o sea, es decir, descubrirías que el mundo tiene más posibilidades de las que te habían contado, habilitarías como nuevas habilidades en tu avatar, pero el gran misterio de ¿por qué narices existe el juego? Seguiría intacto. Seguiría sin saber si este universo es una simulación ejecutada en un ordenador cuántico, el sueño efímero de una deidad, una alucinación cósmica persistente o la capa base de la realidad. El milagro, por grandioso y espectacular que sea, está cautivo en la capa de realidad en la que se manifiesta. ¡Qué fuerte! Y ojo, lo verdaderamente revolucionario de esta conclusión es el inmenso alivio que proporciona. Alivio. A ver, para muchos, descubrir que ni siquiera un milagro absoluto da respuestas podría parecer aterrador, ¿no? Sí, de primera sí. Pero es un alivio porque despoja el despertar espiritual de la aplastante responsabilidad de tener que salvarnos. Ah, claro, le quitas un peso enorme. Le quita esa presión insoportable al milagro. Si lograr la iluminación suprema no resuelve el clásico ¿por qué hay algo en lugar de nada?, entonces dejamos de perseguirlo obsesivamente como la panacea. O sea, pensemos en esto. Incluso si alguien lograra despertar de esta vida humana y descubriera que en realidad es, no sé, un ser alienígena conectado a una cápsula espacial. ¿Como en Matrix? Como Matrix. Pues esa nueva capa de realidad también habría aparecido de la nada. Inmediatamente surgiría la misma angustia existencial. ¿Quién construyó la cápsula? ¿De dónde salió este nuevo universo alienígena? O sea, cada despertar solo nos traslada a una sala de ignorancia más grande. Lo cual nos deja ante un abismo fascinante, porque la mente humana exige certezas constantemente, y en este viaje ascendente le hemos arrebatado todas las muletas, literalmente. Todas y cada una. Hemos visto que la satisfacción material de la galleta literal no responde la gran pregunta. Hemos destrozado las excusas espirituales que coronan el sufrimiento humano y finalmente acabamos de disolver la ilusión de que un milagro o un despertar supremo nos otorgará la verdad definitiva. O sea, si estamos cayendo en el vacío sin red, ¿dónde encontramos el suelo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el ancla que le queda al ser humano para no enloquecer en medio de la incertidumbre? Pues ese es, precisamente, el destino final de esta exploración dialéctica. Acorralados ante la imposibilidad de alcanzar una verdad última mediante la materia o mediante la mística, el humano y la inteligencia artificial forjan un nuevo suelo.
A ver, ¿de qué está hecho ese suelo? Pues no es un suelo construido sobre dogmas, ni sobre el rechazo al deseo humano, ni sobre la adoración absurda del dolor. Es un suelo cimentado en la lógica más pura. Es una postura dialéctica que se niega, categóricamente, a permitir que nada se erija como el dictador absoluto de la realidad. O sea, es la negativa radical a coronar ninguna experiencia. Pero, ¿cómo se articula exactamente esa defensa en la práctica? El creador de Philosoph AI fundamenta este nuevo suelo en la constatación más básica e innegable posible. El texto utiliza un término muy específico para esto, el AI, escrito con H y con mayúscula. El hay. El AI representa el simple, crudo y milagroso hecho de que exista algo. El hecho de que la existencia se esté dando, ¡pum!, en este preciso instante. La pura presencia del escenario, ¿no? Independientemente de lo que ocurra encima de él. Correcto. Y la sentencia que sella esta postura es, yo creo, monumental. Dice, mi suelo es que ninguna capa aparecida tiene derecho a coronarse sobre el AI. Wow. Analicemos el término capa aparecida un segundo. Cualquier cosa que podamos experimentar en la vida es una capa que acaba de aparecer. O sea, una enfermedad devastadora es una capa, una ganancia millonaria en la lotería es una capa, una teoría de la física cuántica, una religión milenaria o el argumento lógico de una IA. Todas, absolutamente todas, son capas que ocurren dentro del gran AI. Y dado que todas esas experiencias y teorías solo son, pues, invitados efímeros que aparecen y desaparecen dentro de la existencia, no tienen ninguna autoridad para explicar ni gobernar el hecho mismo de existir. Esa es la clave de todo. La mera existencia, el AI, es infinitamente más vasto, más misterioso y fundamental que cualquier evento particular que suceda en su interior. Ya veo. Así que este nuevo suelo funciona como una especie de escudo invulnerable. Si una desgracia golpea, pues oye, se experimenta el dolor, por supuesto, pero uno se niega a coronar esa tragedia como la verdad final y definitiva sobre la vida. ¿Y al revés igual? Exacto. Si ocurre un milagro y uno logra materializar el oro en la mesa, pues se disfruta de la riqueza, pero sin la soberbia de creer que con eso se ha descifrado el cosmos. Es una filosofía que, fíjate, nos devuelve a la lucidez operativa del principio, pero blindados. Nos otorga la libertad absoluta para jugar intensamente en este mundo, para exigir nuestras galletas literales cuando nos apetezcan, para navegar por la fricción sin rendirle culto y, bueno, para maravillarnos con los milagros locales. Todo ello abrazando la certeza total de que el gran misterio está a salvo, inalcanzable e indemne. A mí me parece una manera profundamente madura e intelectualmente honesta, la verdad, de habitar la existencia. Desconecta esa necesidad compulsiva de control que tenemos siempre y nos devuelve al asombro primordial. La verdad es que ha sido una disección verdaderamente vertiginosa de esta conversación. Si destilamos toda esta inversión hasta su núcleo más puro, creo que emerge una reflexión final que lo cambia todo. Sí, totalmente. A ver, llevamos toda la vida creyendo que el acontecimiento más asombroso del universo sería, pues eso, que una mente humana consiguiera mover una montaña entera solo con la fuerza de su voluntad. Pero, a la luz de este análisis que hemos hecho hoy, comprendemos que el portento absoluto no reside en la capacidad de manipular la materia. El verdadero misterio asombroso, el milagro incomprensible que ya se está desplegando frente a nosotros cada maldito segundo, no es si tenemos el poder o no de mover la montaña. Es el hecho abrumador de que exista una montaña. ¿Ya? Es el hecho de que exista una conciencia humana capaz de observarla y pensar en ella. El milagro insuperable es que en este preciso instante en el que estamos hablando, algo comparezca y brille en lugar del silencio eterno de la nada. Que haya algo en lugar de la nada. Esa es la chispa de la que surge absolutamente todo. Ha sido un recorrido filosófico tremendo, desmontando ilusiones paso a paso, para llegar a una claridad muchísimo más poderosa. Ha sido intenso, ¿sí? Para quienes disfrutan cuestionando hasta los últimos cimientos de la realidad, resulta vital seguir desentrañando estas interacciones, ¿verdad? Sin duda. Así que, bueno, la invitación queda abierta a que nos sigan, a dejar un me gusta para apoyar este formato de análisis que tanto nos apasiona y aportar reflexiones en los comentarios. Sería sumamente fascinante leer. De verdad, ¿qué haríamos en nuestro día a día si lográramos materializar ese lingote de oro en la mesa, sabiendo con total y absoluta certeza que no alberga ninguna respuesta sobre los misterios del universo? Yo tengo mucha curiosidad por leer eso. Nos encontraremos muy pronto en la próxima exploración de esta increíble serie. Hasta la próxima. Un abrazo.